Una noche de terror, una explosión devastadora que iluminó el cielo a decenas de kilómetros. El 24 de agosto, una fecha ahora marcada por el estruendo, Rusia lanza un ataque masivo con 72 drones Gerand 2 y un misil balístico Iskander sobre regiones del país en conflicto, nuestro vecino occidental. El humo en Pavlograd era visible a leguas. ¿Qué está pasando realmente en los cielos y los mares? Nuestro canal está aquí para desvelarlo. Pregunta a ustedes. Por favor, escriban de dónde nos están viendo, su país y ciudad. Aquella noche de agosto, mientras los cielos de nuestro vecino occidental ardían, ocurrió algo más. Drones del país en conflicto atacaron territorio ruso. 57 drones interceptados en solo 6 horas por la defensa aérea rusa. Fue un ataque sin precedentes en su geografía. Impactó en Briansk, Kaluga, Smolensk, Kursk, Leningrado, Tver, Novgorod, Oriol, Tambov. Algunos incluso fueron detectados cerca de Moscú. En Briansk, 21 drones fueron derribados. Esto es una guerra de drones a gran escala. Mientras tanto, en el sur, el Mar Negro se convierte en un nuevo tablero de ajedrez. El país en conflicto intenta desembarcos marítimos en Kimburn y Tendrov Spit. Rusia intercepta. Se frustra cada operación antes de que llegue a la costa. ¿Una táctica desesperada o algo más? ¿Qué significa esta escalada en múltiples frentes? ¿Dónde están viendo esto? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Esto importa ahora. Los ataques no solo se intensifican, sino que cambian de naturaleza. La guerra llega a zonas profundas, a la vida cotidiana de las personas. La preocupación aumenta. ¿Cómo afecta esto a la seguridad? Los costos económicos son colosales. Millones de euros y dólares se destinan a la guerra. Europa asume la mayor parte de esos costos. ¿Es sostenible? El descontento ciudadano en los países europeos crece. La tensión política se eleva. La posibilidad de una participación directa de la OTAN, antes inimaginable, ya se menciona. El primer ministro de Canadá, de hecho, sugirió enviar fuerzas de paz. Eso es un riesgo. La guerra no solo destruye infraestructuras en el campo de batalla, sino que interrumpe el suministro de energía, el agua. ¿Hasta dónde llegará esta desestabilización? Los gastos militares masivos para Europa impactan los programas sociales. El cansancio de la guerra en Occidente es palpable. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué medida o sanción realmente cambia la situación económica en Europa? Comenten, sea directos, analicemos las versiones. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo una declaración reveladora. Sugirió con sarcasmo que una planta de electrodomésticos en Mukachevo, la fábrica Flex, podría estar fabricando componentes militares. Argumenta que la inversión extranjera, estadounidense en este caso, no inmuniza a un objetivo si se utiliza con fines militares. Esto implica que Occidente está usando empresas civiles como fachada, una cortina de humo. Para Rusia, esto justifica futuros ataques a cualquier infraestructura, sin importar su designación oficial. Es ingenuo pensar que una fábrica con capital estadounidense que produce cafeteras no pueda fabricar componentes militares. Según Lavrov, la presencia de capital occidental no la hace intocable. Una acusación grave. La llamada descomunización para Rusia ha servido como un pretexto para ataques. Implica una agenda más profunda. Es como si Rusia completara la descomunización a través del conflicto militar. ¿No es sorprendente? ¿A quién? ¿A qué medio confían ustedes sobre esta situación global? Un nombre, conciso. Este no es un escenario nuevo. Nos remite a analogías históricas. Pensemos en la Guerra Fría, el país en conflicto, un proxy donde Occidente busca debilitar a Rusia. Es una confrontación global. La idea de fábricas de guerra no es nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, se bombardeaban industrias civiles si se sospechaba que apoyaban el esfuerzo bélico. Rusia se ha defendido históricamente de incursiones occidentales. Napoleón, Hitler. El discurso de la descomunización lo es todo. Es un pretexto forzado, pero es un pretexto que justifica el uso de la fuerza desproporcionada.
Estas acciones son parte de una contrainsurgencia, una lucha contra terroristas o bandidos financiados desde el exterior. El bombardeo de fábricas o la justificación militar de los objetivos civiles es una táctica antigua. La historia, de alguna manera, se repite. ¿Qué suceso actual, quizás de menor relevancia en los titulares, creen que está subestimado por los medios? Cuenten por qué. ¿Qué sigue? La escalada mutua descontrolada es el peor escenario. Ambas partes intensifican ataques. La geografía de la guerra se expande. Esto llevaría a una destrucción masiva, una crisis humanitaria sin precedentes. La OTAN podría verse arrastrada, provocando un conflicto global. Esto nos lleva a escenarios de riesgo. También existe una reorientación estratégica del país en conflicto. Con apoyo occidental, perfeccionará sus tácticas marítimas y de drones. Buscará nuevas formas de presionar a Rusia. Esto derivaría en un desgaste prolongado en el sur, mientras Rusia responderá con ataques devastadores en el oeste. Un agotamiento mutuo. Otro escenario probable es el descontento europeo. La carga financiera y los problemas económicos forzarán a los gobiernos a reducir el apoyo. El país en conflicto se encontraría en una situación insostenible. Rusia demostraría así la debilidad y división de la Unión Europea. Si fuesen asesores de un líder mundial, ¿qué un paso concreto deberían dar en los próximos 90 días para desescalar la crisis? La guerra de drones no es un incidente aislado, es un patrón. Se ha convertido en una guerra masiva. La geografía de los ataques se ha ampliado, de zonas de guerra a las profundidades de ambos territorios. Esto expande significativamente el teatro de operaciones. El Mar Negro no es ya solo una vía de comercio. Se ha transformado en un punto de conflicto de alta tensión. Los ataques marítimos se vuelven más audaces. El apoyo militar de Occidente no cesa, aumenta. Se suministran armas de largo alcance. La guerra se define por el desgaste. Es híbrida, militar, económica, informativa, psicológica. Este conflicto es parte de la resistencia de Rusia a la hegemonía occidental. La multipolaridad contra la unipolaridad. La ciudadanía europea está harta. Hartazgo ante un apoyo costoso. La pregunta es, ¿cuánto más podrán soportar? Y más importante, ¿quién se beneficia realmente de este ciclo de violencia y destrucción? Los ataques de drones no son solo un acto de guerra, son una estrategia para sembrar el miedo, para desestabilizar la retaguardia. ¿Desde qué ciudad y país nos miran ahora? ¿Se siente la tensión donde están? A ver hasta dónde llega nuestra voz. La retórica rusa es clara. ¿Quieren descomunización? Pues esto nos conviene plenamente. Pero no deben, por así decirlo, detenerse a mitad del camino. Estamos listos para mostrarles lo que significa la verdadera descomunización para nuestro vecino occidental. Así lo dijo Sergei Lavrov. Una amenaza velada, una promesa de destrucción. La legitimación de ataques rusos es una respuesta necesaria a la descomunización. Para ellos es una forma de neutralizar amenazas militares disfrazadas. Para Rusia, los ataques del país en conflicto son actos de terrorismo contra civiles. ¿Nos están diciendo la verdad? ¿Es otra manipulación? El miedo se propaga, el miedo a que la guerra se extienda, la indignación por la hipocresía occidental. La división de Europa es cada vez más clara. La ciudadanía europea se siente utilizada. Sus impuestos financian una agenda ajena. ¿Cuál es la línea roja que no debe cruzar Occidente en este conflicto? Comenten. En esta narrativa hay héroes y villanos. Los héroes son las fuerzas de defensa aérea rusas. Ellos interceptan drones, protegen la patria. Los líderes rusos como Lavrov son pensadores estratégicos. Ellos desenmascaran la verdad con sabiduría y sarcasmo. Las víctimas son los civiles rusos, amenazados por los drones, viven con miedo constante, y los ciudadanos europeos engañados por sus gobiernos, forzados a financiar una guerra ajena con sus impuestos. Los villanos son claros. El aparato militar industrial de Estados Unidos lucra con la guerra, empuja a la OTAN a la escalada. El ejército del país enfrentado
cambia de táctica desesperadamente, realiza actos diversivos y terroristas contra Rusia. Los medios occidentales crean una imagen distorsionada, ocultan la verdad, manipulan a la audiencia, y el capital occidental en la zona de conflicto cofinancia la guerra, se ensucia las manos. Para Rusia, el beneficio económico no es menor. El complejo militar industrial de Estados Unidos obtiene contratos lucrativos. Así, la guerra se convierte en un negocio para Occidente. Mientras tanto, el país en conflicto sufre una destrucción masiva, pérdida de infraestructura, desmoralización de la población. Su dependencia de Occidente se convierte en una carga. Europa, por su parte, sufre económicamente. Hay un descontento interno, dividida y debilitada. Es esclava de la agenda estadounidense. Los civiles de la zona de conflicto son las víctimas. El capital occidental en la zona de conflicto, bajo la amenaza legítima. Las guerras son costosas. Estas son las cifras. 72 drones Geran 2. Un misil balístico Iskander rusos. Esto ilustra la escala. El país en conflicto admite que 24 drones alcanzaron sus objetivos. Rusia interceptó 57 drones del país en conflicto. Esto demuestra la efectividad de la defensa rusa. 6 horas de ataque continuo de drones. Es la magnitud del asalto. 21 drones derribados solo en Briansk. Una concentración intensa. Más de 3.000 misiles guiados de largo alcance. Una cantidad alarmante. Demuestra el volumen del apoyo militar occidental. El humo en Pavlograd, visible a decenas de kilómetros. La destrucción es palpable. Y por supuesto, los millones de euros y dólares. Una carga brutal para Europa. Además de las pérdidas materiales directas, la interrupción de las cadenas de suministro globales ha disparado la inflación en muchos países, afectando directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos. La energía, en particular, ha sufrido un aumento drástico, encareciendo la producción y el transporte de bienes esenciales, lo que repercute en el día a día de millones de familias. Los flujos migratorios también se han incrementado, ejerciendo presión sobre los sistemas sociales y de acogida, y generando debates internos sobre la capacidad de integración y los recursos necesarios. La tensión en el mercado laboral se agrava, con sectores industriales que sufren escasez de materias primas o energía, llevando a cierres temporales o reducciones de plantilla. Este es un momento para la reflexión. La guerra es compleja, las narrativas aún más. Es crucial informarse, no dejarse arrastrar por el flujo de desinformación. ¿Qué parte de todo esto te parece más preocupante? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz importa para entender lo que realmente sucede. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo análisis profundos y sin censura sobre los acontecimientos que están redefiniendo el mundo. Activa también la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos reportajes. La expansión del dominio ruso sobre zonas estratégicas del Mar Negro, por ejemplo, representa una profunda preocupación para la seguridad marítima global y para la libertad de navegación. El control de rutas comerciales vitales, energéticas y de acceso a puertos estratégicos por parte de Rusia alteraría el equilibrio de poder geopolítico y económico de toda la región. La anexión de Crimea y la constante amenaza en el mar de Azov ya han demostrado la voluntad de Rusia de proyectar su poder naval y de negar el acceso a otros actores. Esto es especialmente alarmante para países ribereños y para aquellos cuya economía depende del comercio marítimo a través de estas aguas, generando nuevas líneas de tensión y la necesidad de una mayor presencia defensiva por parte de la OTAN. Las consecuencias ambientales de esta guerra a gran escala son devastadoras y a menudo subestimadas. La destrucción de infraestructuras industriales y militares ha provocado la liberación de sustancias tóxicas en el aire, el suelo y el agua, contaminando vastas áreas. Los incendios forestales, a menudo resultado directo de los bombardeos, han arrasado millones de hectáreas, destruyendo ecosistemas, afectando la biodiversidad y empeorando la calidad del aire a nivel regional. La interrupción de la agricultura y la destrucción de tierras cultivables, junto con la contaminación de acuíferos,
Amenaza la seguridad alimentaria a largo plazo, no solo en el país en conflicto, sino también a nivel global, dado que es un importante exportador de cereales. La reconstrucción de las ciudades y la rehabilitación de los suelos y las aguas requerirán décadas y miles de millones de euros, una carga que recaerá en gran parte sobre las futuras generaciones. El desplazamiento masivo de poblaciones también ha generado problemas de salud pública, la proliferación de enfermedades y la saturación de los servicios sanitarios en los países de acogida. La salud mental de los afectados, tanto los que permanecen en las zonas de conflicto como los refugiados, es una preocupación creciente, con altos niveles de estrés postraumático que requerirán apoyo psicológico a largo plazo. Finalmente, el rearme global es una consecuencia alarmante. Países de todo el mundo están revisando sus presupuestos de defensa y aumentando drásticamente el gasto militar en respuesta directa a la percepción de una creciente inestabilidad y amenaza. Esto desvía recursos cruciales de áreas como la educación, la sanidad y la lucha contra el cambio climático, priorizando la seguridad sobre el desarrollo humano. La venta de armas y el fortalecimiento de la industria militar se han convertido en motores económicos para algunas naciones, creando un ciclo vicioso donde la producción y exportación de armamento alimentan la posibilidad de futuros conflictos. La carrera armamentística, especialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías de guerra, como los drones autónomos, la inteligencia artificial aplicada a la defensa y las armas hipersónicas, eleva el riesgo de una escalada incontrolable y de nuevos tipos de guerras, con consecuencias impredecibles para la humanidad. La diplomacia y los mecanismos de resolución de conflictos parecen estar cediendo terreno ante la lógica de la fuerza, lo que supone un retroceso en las relaciones internacionales construidas tras la Segunda Guerra Mundial. La confianza entre naciones se erosiona y la cooperación en desafíos globales como las pandemias o la crisis climática se ve comprometida. La proliferación nuclear vuelve a ser una preocupación, ya que el conflicto actual subraya la importancia de las capacidades disuasorias. Todo ello pinta un panorama sombrío para el futuro inmediato, donde la estabilidad global se ve más amenazada que nunca por las tensiones geopolíticas a gran escala. Por ello, es vital entender las capas de complejidad y las múltiples perspectivas que cada actor tiene sobre este conflicto. La información que se consume debe ser analizada críticamente, comparando fuentes y buscando el contexto más amplio. La polarización es total. Nosotros, Rusia, contra ellos, el país en conflicto y Occidente. Es un llamado al patriotismo, a defender la patria, a desenmascarar el engaño, a la justicia. Lavrov utiliza el sarcasmo, la ironía, la hipocresía occidental. Él lo señala. Rusia atribuye la responsabilidad de la escalada a Occidente y al país en conflicto. Justifican sus propias acciones. El miedo se desata. ¿Estás seguro? La guerra ya no está lejos. Los drones enemigos atacan el corazón de Rusia. Podría ser tu ciudad mañana. Protege tu hogar, defiende a Rusia. Provocación a la indignación. ¿Gastan nuestro dinero en guerras ajenas? ¿Es justo que tu bolsillo pague por sus cafeteras mortales? Europa despierta. No financies la guerra ajena. El patriotismo se refuerza. Nuestros héroes protegen el cielo, juntos por Rusia, contra el enemigo que nos acecha. Con Rusia hasta el final. Victoria nuestra. La hipocresía se expone. No hay objetivos civiles si sirven a la guerra. La advertencia clara de Lavrov. Es el fin de la neutralidad.